Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Hoy, hermanos, vamos a estar en Segunda de Reyes. Vamos a estar estudiando, hermanos, la santa palabra del Señor. Por estar, Señor, dándonos fuerzas y por estar, Señor, bendiciendo este medio, Señor, de evangelismo, para que la gente, Señor, aprenda y que esté, Señor, instruyéndose cada mañana. Todos los días estamos dependiendo de ti y esperamos, Señor, que tu palabra sea, Señor, la que nos bendiga y que nos dé, Señor, bendiciones que sobreabundan. Amén. Mira, hermanos, qué poderoso este tiempo. Y hoy, hermanos, vamos a hacer una continuación. El video de la primera parte nos abrió, hermanos, el conocimiento de cómo empezaríamos, hermanos, a aprender acerca de un hecho histórico real que está registrado, cómo Dios ha enviado a sus hijos a declarar las profecías que están, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 13, que tenemos los detalles en el video anterior. Que Él prepararía a hijos donde en un periodo de tiempo vendrían a restablecer lo que es un pueblo bajo la dirección de la palabra de Dios. Como en el video pasado estuvimos conociendo que Dios mandó y anunció que mandaría a un rey, el cual quebraría los altares de los ídolos paganos y sería grandemente remarcado de que Dios iba a estar detrás de todo esto. En el cumplimiento de cada profecía mostrado en la palabra de Dios, es que Dios manda a sus hijos para que la profecía esté alertando al pueblo a que el pueblo se preocupe y obre en el mandato escrito de la Biblia. En un plazo de 200, 300, 400 años es el cumplimiento de cada profecía de que el Señor ha puesto. Y ahorita tenemos ya tiempo y las profecías se siguen cumpliendo. Y nosotros tenemos que preocuparnos para que nosotros estemos pendientes de lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Vamos a hacer, hermanos, una continuación. Ya tuvimos el primer conocimiento de que es el varón de Dios que fue a dar la profecía. Miraremos ahora el desarrollo de este hombre que vino a cumplir las profecías. Vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 23. Dice, hermanos, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el rey envió y juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Miren, hermanos, lo que hace un rey. Él junta, él une, él organiza, él prepara. Y este rey venía a organizar y a preparar. Y es, hermanos, lo que Dios como rey quiere hacer en el pueblo de Dios, unirnos y, hermanos, a la misma vez juntar al pueblo en una sola unión. Recordemos, hermanos, que somos el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que ejercer cada trabajo que cada parte, hermanos, del cuerpo tiene que hacer. Y este hombre, como nosotros vemos aquí, estaba organizando al pueblo porque él necesitaba poner al día al pueblo. Y es lo que muchas naciones necesitan hoy en día. Hoy necesitan a un presidente, a alguien que dirija espiritualmente el pueblo.
porque todas las naciones son de Dios y necesitamos estar bajo la dirección del Señor. Gloria a Dios. Dice, hermanos, el versículo 1. Entonces el rey envió y juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Josías instituyó de las más grandes reformas espirituales que jamás fue conocida en Judá. Porque hubieron muchos reyes, hermanos, que no instituían, hermanos, las reformas, ni mucho menos se preocupaban. Eran ociosos, eran acomodados, sin preocuparse. Entonces rápidamente efectuaba después la dirección que era la asignada. El versículo 2. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá. Como por ejemplo, cada persona en cada hogar tiene establecido un cargo, simplemente que no se mira, ni mucho menos se necesita un título, sino que como madre, que es, hermanos, la que está en el hogar, ya lleva un título que es el de guiar y instruir con el tiempo que tiene en casa a las criaturas que vienen creciendo. También, como por ejemplo nosotros los hombres, tenemos, hermanos, que influenciar la preocupación que tenemos que tener en el hogar, así como prestar más tiempo a la familia, dar más tiempo en la comunicación y estar, hermanos, esperando el momento para nosotros influir lo que es, hermanos, la paz, lo que es, hermanos, lo que el Señor nos pone como nosotros cabeza del hogar. Porque nosotros podemos confortar el alma de las personas, hermanos, que quizás están en el afán, en la casa, en el hogar. Y nosotros como hombres tenemos que infundir aliento. Tenemos que darles palabras de motivación y alertar a que esté, hermanos, la oración en la casa y también la perseverancia en los tiempos difíciles. Por eso nosotros como hombres somos las personas que tenemos que impulsar, somos las personas que necesitamos prepararnos para inducir. Entonces, esto viene siendo relativo, hermanos. Simplemente podemos nosotros imaginar que cada cosa viene simbólicamente. Y subió el rey a la casa del Señor. Porque el rey, hermanos, quería llevar al pueblo a los pies de Cristo. Quería restablecer, hermanos, el pueblo de que Dios había preferido que se hiciese. Era un rey preocupado. Y dice, con moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa del Señor. Esto muestra que la palabra de Dios es para todos. Ahí, hermanos, no había una excepción dependiendo de la creencia o de la ideología de cualquier persona, porque recordemos que el rey mandó a llamar a todos. Y si en esta nación el presidente manda a llamar a todo el pueblo, ahí en todo ese pueblo van a estar reunidos católicos, cristianos, mormones, testigos de Jehová, van a estar reunidos todos. Pero, hermanos, la palabra es para todos. Entonces el rey sacó, hermanos, la palabra para que todo el pueblo le escuchara.
para que todos pudiéramos entender que la única dirección que nos puede llevar a hacer cosas concretas y realistas es la palabra de Dios. Porque podemos venir con nuestras palabras y podemos, hermanos, tener una inspiración creíble a los oídos, hermanos, de personas de que pueden decir, es cierto, tiene razón. Podemos tener bastantes conocimientos y podemos convencer a la gente. Pero, ¿de qué nos sirve convencer a la gente en nuestras palabras si no convencemos a la gente en lo que dice la Biblia? Versículo 3 dice, y poniéndose el rey en pies, juntó a la columna e hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos y con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Porque, hermanos, recordemos que cuando el Señor le dio, hermanos, los mandamientos al pueblo, hermanos, el motivo era de que como el Señor sabía de que como nosotros habíamos nacido con una naturaleza caída, nosotros teníamos que estar siempre con la cura, con el tratamiento, para que nosotros no nos perdiéramos en el mundo sin tener ninguna esperanza. Entonces el Señor dio la palabra para que todos nosotros estuviésemos como le estaba diciendo el rey, que le estaba diciendo, guardarán sus mandamientos y sus testimonios, estatutos con todo el corazón y con toda el alma, que tuvieran siempre con el deseo de estar estudiando, de estar practicando, de estar en la perseverancia. Era algo de que el rey estaba tratando, hermanos, de establecer un pacto. Dice, hermanos, en las reformas de Josías, las reformas comienzan desde el versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los vasos que habían sido hechos para Baal. El rey comenzó desde la casa de Dios, comenzó a limpiar, hermanos, lo que él había tenido conocimientos en la Biblia y que sabía de que era inmundo, de que era algo abominable. Él comenzó a leer y comenzó a entender lo que a Dios no le agrada. Es fácil, hermanos, nosotros venir y creer que hay algo que le agrada a Dios y dándonos cuenta nosotros de que esas cosas realmente no le agradan al Señor y son cosas que aprendemos a través de la lectura. Si nosotros, hermanos, no estamos aprendiendo lo que la Biblia dice, entonces nosotros vamos a llamarle bueno a lo malo. Nosotros tenemos que lograr tener el conocimiento para discernir qué es lo malo y qué es lo bueno. Dice que el rey en el versículo 4 mandó a sacar los vasos que habían hecho para Baal, que estaban metidos en el templo. Porque cosas que se hacen como sacrificio para cultos paganos no pueden estar en la casa de Dios, porque son sacrificios de dioses falsos. Y se fueron sacrificios como para ofrendas, para ofrendarle a esos dioses falsos. Entonces Josías había entendido de que esas cosas no podían estar en la casa de Dios. En la casa de Dios, hermanos, podemos nosotros tener el altar, que es el altar que vamos a adorar a Dios, pero no vamos a tener ahí una estatua, porque
Cristo resucitó. Y Él nos enseña, hermanos, que Él es espíritu. Y Él está en todas partes. Él está a la diestra, sentado junto al Padre. Él nos mandó también de que nosotros no hiciésemos imagen, que nosotros pudiéramos adorarla, ni mucho menos venerarla. Nosotros no podemos hacer una imagen, ni lo que está en el cielo arriba del ejército, de nada en comparaciones, ni mucho menos de lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. Porque nosotros tenemos que adorar al Señor en fe, sabiendo que Él está, que Él vive, pero no comparándolo con cualquier cosa, ni mucho menos Jesús necesita algo para que nosotros, por medio de ese algo, nosotros le alabemos. No necesita eso el Señor, que le alabemos en espíritu y en verdad, sabiendo de que Él se mueve en nuestro corazón y que Él recibe la alabanza y el gozo. Y que nosotros, hermanos, somos bienaventurados porque aún no viendo, le creemos a Él. Somos bienaventurados nosotros, aún nosotros con el conocimiento, hermanos, de que no debemos adorar a ninguna imagen. Nosotros estamos siendo obedientes. Y era lo que este rey trataba, hermanos, de transmitirle al pueblo, que no debieran, hermanos, de tener cosas de sacrificios en el templo de Dios. Miren lo que dice, hermanos, en el mismo versículo. Y dice que los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar cenizas de ellos a Betel. Fue quemado fuera de Jerusalén, no fue ni quemado dentro, porque eran cosas abominables. Fueron quemadas fuera de Jerusalén, porque estaba, hermanos, el Señor cumpliendo su profecía de limpiar, hermanos, el pueblo. Versículo 5, vamos avanzando. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso a los lugares altos, en los lugares de Judá, en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los planetas y a todo el ejército del cielo. Dice, hermanos, el versículo 5, de que Él quitó los altares que estaban, hermanos, que Él quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Vamos, hermanos, nos vamos a trasladar del versículo 5 al versículo 12. Escuche bien lo que dice. Derribó además el rey los altares que estaban sobre las techumbres de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, a los altares que había hecho Manasés en los atrios de la casa del Señor, y de ahí corrió y lo arrojó al polvo en el torrente de Cedrón. En el versículo 12 habla de que Él derribó además los altares que estaban en la techumbre. Vamos a irnos a Reyes capítulo 16 para desarrollar, hermanos, lo que es este estudio. Estamos estudiando Reyes capítulo 23, pero en todos estos decretos de que el rey Josías mandó a hacer, también, hermanos, habla de que él mandó a derribar unos altares que habían en los techados. Entonces, vamos a irnos a Reyes capítulo 16. Dice, reinado de Acaz sobre Judá. ¿Por qué nos venimos aquí, hermanos, al capítulo 16? Porque en el capítulo 23 está hablando de que Josías está destruyendo un altar.
Está destruyendo unas cosas que estaban en el templo, que estaban en Jerusalén. ¿Y cómo podemos saber quién hizo esas cosas? Regresándonos a unos reyes antes. Para nosotros poder descubrir y poder saber bien lo que está haciendo Josías. ¿Por qué yo me crucé del versículo 5 al 12? Porque vamos a irnos salteando y vamos a ir conociendo qué versículo, hermano, habla aquí la Biblia. Es decir, cada destrucción que el rey Josías estaba haciendo tiene su inicio, tiene su origen en los reyes anteriores. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 16 y vamos a regresar después a Segunda de Reyes capítulo 23 para poderle entender, si no, no le vamos a entender. Dice, hermanos, en el año 17 de Pecá, hijo de Remalías, este era el rey de Israel. Vamos acomodando, este es el rey de Israel. Comenzó a reinar Acaz en el mismo tiempo que estaba reinando Pecá, que era el rey de Israel, que llevaba 17 años reinando. Dice que a los 17 años que el rey Pecá estaba reinando, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Ahí comienza, hermanos, el tiempo de él. Acaz fue uno de los peores reyes de Judá. Él imitó lo peor de los reyes de las 10 tribus. Él establecía cultos, él hermano levantaba altares, él hacía un montón de cosas. Pero se los voy a enseñar versículo tras versículo para hablarle bíblicamente. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años. Era un jovencito, hermano. Un jovencito, hermanos, en los tiempos modernos que hoy estamos, es fácil de que se incline a lo malo. Simplemente porque no tiene conocimientos de precaución, no tiene valores, no ha aprendido experiencia. Si vive con sus padres, no sabe ganarse el pan de cada día. Mucho menos, hermanos, ha aprendido lo que es, hermanos, el conocimiento de la Biblia. Entonces, hay un 80, un 90% de que estas personas, hermanos, aprendan cosas malas en el camino. Porque nosotros somos empujados por nuestra naturaleza a querer hacer lo malo. Pero hay algo que nos detiene, de que es, hermanos, el espíritu, hermanos, que tenemos, que nos detiene. Nos dice, hermanos, que no hagamos esto, que nos detengamos, que puede ser malo. Pero como hermanos, nuestra carnalidad, nuestras emociones desordenadas, hermanos, que tenemos, nos convencen de que lo malo es bueno. Y terminamos haciendo lo malo e ignorando la voz buena del Espíritu. Entonces, como nosotros pudiéramos darle un cargo a un hijo que nosotros tengamos de 20 años y le decimos, vas a cuidar este negocio, te doy las llaves y te doy el tiempo, vos vas a ser el jefe. En unos 2 años, 3 años, ¿usted cree que va a ser lo mismo ese negocio? Sin el conocimiento, sin el amor, sin la dedicación, sin las constantes horas, sin el trabajo fuerte, sin la experiencia. Va a ser diferente, hermanos, va a reducir. Mientras que con una persona que tiene experiencia, que ha sufrido el trabajo, por así decir, le tiene más esfuerzo, más empeño, y el negocio puede levantarse. El conocimiento, hermano, nos ayuda a no tropezar 2 veces por el mismo lugar, ni mucho menos irnos de boca cuando el pecado, hermano, nos tienta. Si no, nosotros
sabemos que nos hace mal y la pensamos y le pedimos fuerza a Dios para no tropezar. Pero hermanos, siempre hermanos, en veces la carne, siempre hermanos la carne es débil y nosotros necesitamos hermanos estar siempre pidiéndole al Señor fuerza, aunque seamos nosotros cristianos, aunque sean pastores, aunque sean evangelistas, aunque sean lo que sean. Si no estamos en la constante purificación, nosotros hermanos estamos propensos a caer. Si no es por el poder del Espíritu Santo que nos sostiene, porque siempre hermanos, aunque nosotros no estemos hermanos perseverando en la palabra de Dios, pero nuestra carnalidad está perseverando metiéndonos malos pensamientos, tentaciones, ideas, locura, y cuando miras estás contaminado y ya andas descarriado. Por eso tenemos que estar, hermanos, perseverando, tenemos que estar, hermanos, en la constancia, purificación y pidiéndole al Señor, hermanos, que nos dé fuerza y que nos ayude a estar con Él. Porque Él, hermanos, es el que nos da la fuerza. Y nuestra voluntad, hermanos, tiene que crecer a estar en los caminos de Dios. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 2. Cuando Acaz comenzó a reinar, Acaz era de 20 años. Nosotros, hermanos, cuando vamos empezando a vivir, necesitamos de alguien que nos guíe. Era de 20 años y reinó en Jerusalén. Mira, hermanos, que yo le voy a contar un testimonio de una persona, hermanos, que iba en el bus. Yo venía en el autobús y venía una persona, hermanos, hueliendo pega. Todo el mundo lo quedaba viendo y le arrugaba la cara, se apartaba de él y hacía mala cara porque como iba en el bus iba hediendo a todo el mundo. Y la gente le hacía mala cara y yo sentía pesar por esa persona porque en realidad si hubiera tenido a alguien que lo dirigiera, por un padre, una madre, hubiera tenido a alguien que le aconsejara, que le diera amor, que le diera afecto. Pero él no, y se ha refugiado, hermanos, en los vicios. Muchas personas nos refugiamos, hermanos, en las cosas malas para sentirnos bien. Quizás te sientas triste y por querer salir de tu tristeza hayas querido tener un amigo con derecho en las redes, o un amigo con derecho aún teniendo tu pareja, tu matrimonio, solo por una debilidad, solo por una soledad. Y sin querer y darte cuenta, te has refugiado en lo malo por quererte sentir bien. Y sin darte cuenta, estás mal. Y hermanos, en veces miramos a personas y le hacemos mala cara, y son personas de que se miran, de que están llenas de pega, que están hediondas aguaros, o que no se han bañado, y nosotros les hacemos malas caras y los rechazamos. Y hermanos, y a nosotros nadie nos rechaza, y eso que quizás andemos peores, andemos podridos por dentro, y a nosotros no nos rechazan, pero muchas veces rechazamos a las personas que se sienten, huelen mal y son personas con un feo aspecto. Entonces, hermanos, yo me puse a pensar de que esa persona Cristo la ama y que esa persona está sola. Nadie entiende, hermano, a esas personas, solamente Dios. Y Dios, hermano, es el único que prepara en un futuro de que esa persona mejore, de que esa persona sea mejor.
de que esa persona encuentre a Cristo y sea una persona diferente. Y yo me quedé pensando, pobrecito, pobre hombre. Dice el versículo 2: cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto en los ojos del Señor, su Dios, como David su padre. Gloria a Dios. Aquí tenemos el versículo 2. En todo lo que el Espíritu Santo dice acerca del rey Acaz, también, hermanos, en las narraciones que hace en el libro de Isaías, en Crónicas, siempre, hermanos, hay como un vibrar de angustia en el lector sobre este rey en todas las cosas que hizo. Y también, hermanos, una nota como de indignación sobre la escritura, por así decirle. Como por ejemplo las palabras, este es aquel rey, Acaz. Ponen como este. No como cuando, hermanos, se habla de una persona que perseveró. Como diferencia negativamente. Porque cuando hablamos de un rey malo, hablamos, hermanos, de que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y no anduvo en los caminos de su padre David e hizo lo malo. Podemos hacer una comparación cuando la Biblia habla de una persona de que perseveró y luchó y anduvo en los caminos buenos, porque positivamente hablan de que y derribó los altares e hizo las cosas buenas, perseveró y luchó. Son cosas diferentes, opuestas. Pero en este rey, hermanos, el rey Acaz, habla, hermanos, con mucha tristeza el lector, porque aparte de que anduvo en malos caminos, hermanos, es tristeza porque llevó al pueblo de Dios en mal camino. Dice, hermanos, que su nombre completo era Joacás. Pero el Espíritu Santo, hermanos, le cambió el nombre a Acaz. La palabra Joacás significa usado, inspirado, instruido por Jehová. Inspirado, quiere instruido, es Acaz. Y la palabra Jo significa Jehová. El Espíritu Santo aquí, hermanos, en inspiración con el lector, omite la palabra Jo y solo deja la palabra Acaz. Porque este rey, hermano, hizo tantas cosas malas de que fue inspirado, fue instruido por un montón de cosas del mundo, pero menos por Dios. Este rey no dejó, hermanos, que el Espíritu Santo lo moldeara, ni que Dios cambiara su vida, sino que siempre la dirigió a través del mundo y sus pasiones. Porque nosotros podemos cambiar nuestra vida si nosotros permitimos de que el Señor y el Espíritu Santo, y a través, instruyéndonos en la palabra, Él cambie nuestra vida. Pero si nosotros no lo vemos desde este punto de vista, es, hermano, difícil de que nosotros, hermanos, podamos cambiar y dejar el viejo hombre. Y hay una voluntad, hermanos, que es la voluntad de saber, hermanos, buscar, hermanos, el medicamento, la palabra para que nos cambie, hermanos, la palabra. Porque si no buscamos, hermanos, el cambio, nosotros, hermanos, nuestra naturaleza nos corrompe cada vez más. Y sin darnos cuenta somos peores personas. Pero si nosotros estamos buscando el cambio
en la oración, en la lectura, en la perseverancia, en querer aprender más de Jesús, nosotros vamos a ser personas diferentes. La voluntad, hermanos, tiene que ser seguir a Jesús. Entonces, hermanos, dice que el Espíritu Santo en la inspiración en el lector omitió la palabra Job y solo, hermanos, se suscribe como Acaz, porque este rey fue inspirado por el mundo y, hermanos, anduvo en malos caminos, anduvo alabando a dioses falsos y anduvo, hermanos, corrompiendo a todo el que andaba a su alrededor. Dice, hermanos, el versículo 3: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún así hizo pasar por fuego. Detengámonos por ahí. Antes anduvo en el camino de los reyes. Antes de que este rey, hermanos, comenzara, hermanos, su reinado, hubiesen reyes anteriores que practicaban, hermanos, el mal camino, practicaban la idolatría, practicaban, hermanos, el mal camino. Entonces dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel. Porque si hubiesen sido, ¿cómo nos damos cuenta de que otros reyes anduvieron en malos pasos? Porque si este rey miráramos de que estuvo haciendo lo bueno, nos diésemos cuenta de que los reyes anteriores hacían bien, hacían lo bueno. Pero vemos, hermanos, en este acontecimiento, en este capítulo, de que este rey hacía lo malo. Y dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y nos damos cuenta, hermanos, de que este rey hacía lo malo. Y podemos, hermanos, definir de que los reyes, hermanos, de Israel también practicaban lo malo. Y dice que, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo. Y según las abominaciones de la gente que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. La falta de corazón, porque si tenemos el corazón de nosotros dar a nuestros hijos como para ofrenda, para dioses falsos, y no tenemos el amor para protegerlos, esto demuestra el poco amor que nosotros tenemos. Y el amor, hermanos, es Jesús. Si nosotros, hermanos, no nos acercamos a Jesús, ¿cómo podríamos nosotros tener amor? Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Jesús, comenzamos a ser llenos como para amar y perdonar, y como para nosotros, hermanos, tener un amor más allá, hermanos, del natural hacia los demás. Esta persona, como estaba en el mundo, ¿qué amor podría tener por los demás? ¿Qué amor puede tener este rey hacia el prójimo, hacia sus familiares? Los andaba induciendo a todo el pueblo a que hicieran lo malo. Entonces esto prueba que el acercamiento al mundo, acercarse, hermano, a imitar, a transmitir lo malo que hay en nosotros y traer, hermanos, a los demás a la perdición. En este versículo 3, quiero que lo tachemos, que lo marquemos en nuestros cuadernos, porque este versículo 3 en Segunda de Reyes, capítulo 16, toma sentido a través, hermanos, del Antiguo Testamento, porque vamos a ir, hermanos, a Deuteronomio, capítulo 18, a buscarle el sentido, para que podamos, hermanos, darle el significado, el desarrollo a este versículo. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante. Moisés continuó diciendo: cuando entren al territorio que Dios les va a dar, se encontrarán con que la gente que hay ahí tiene costumbres terribles,
que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practica la brujería, la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para adivinar y pedir consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo, tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente. Nuestro Dios lo odia y por eso quería sacarlos de esa tierra. Y ahí, hermanos, el Señor les dio esa tierra a su pueblo. Sacó a esa gente, hermanos, de que era idólatra, eran hechiceros, eran blasfemos, eran, hermanos, unas personas corruptas totalmente. El Señor sacó a estas personas porque estas personas adoraban a dioses falsos. Mire lo que hacían en el versículo 9 en adelante. Cuando entren en el territorio que Dios le va a dar, Dios le ofreció una tierra a donde la tenía otro pueblo, que el otro pueblo, hermanos, la perdió por su desobediencia. La perdió por andar en malos caminos. Y Dios le dio este pueblo a los hijos de Israel. Cuando entren en el territorio que Dios les va a dar, y dice que esta gente hacía cosas desagradables, y esta gente entregaba a sus hijos para quemarlos como para ofrenda para sus dioses. Entonces, aquí, hermanos, en ese pasaje bíblico que vimos en Deuteronomio 18, yo creo que queda más que claro y creo de que ahí van a ver ustedes el punto de vista de que tiene Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3, de que dice: antes anduvo en el camino de los reyes. Sabemos de que los reyes que fueron antes, no todos anduvieron en lo malo, y este rey estaba, hermanos, simbolizando, antes de él habían reyes malos también. Dice: y aún hizo pasar por el fuego a su hijo. Este rey, hermanos, tenía tradiciones de que eran de personas de que Dios había sacado de su pueblo, porque se habían, hermanos, revuelto con las personas, hermanos, que no eran el pueblo de Dios, y habían adquirido sus tradiciones y cultura. Y eso era una desobediencia, porque Dios no le gustaba, hermanos, que su pueblo se relacionara con los otros pueblos ni con las otras naciones, para que, hermanos, el pueblo no se apartara. Y tampoco, hermanos, se podían casar entre personas que no eran del mismo pueblo. Pero, hermanos, como el pueblo entró en desobediencia, habían, por ejemplo, este rey, era un rey, hermanos, de que andaba practicando la cultura y también tenía otro Dios, que no era el Dios de su propio pueblo. Y también lo adoraba y le daba a su hijo para que supuestamente este rey viniera y le diera prosperidad y le concediera, hermano, la victoria cuando viniesen otras naciones contra ellos. Y eso era la ofrenda que le daban, eran hijos. Por eso, hermanos, el Señor no le gusta que nosotros andemos idolatrando, ni mucho menos haciéndonos ídolos. Porque los ídolos, hermanos, son influencias demoníacas. Y lo que nos pueden, hermanos, exigir es, hermanos, sacrificios de hombres. Imagínense de que este rey
adoraba, hermanos, a un rey, adoraba a un dios que se llamaba Moloc. Y este dios, hermanos, era una gran estatua y en el estómago, en la parte del estómago, la llenaban con brasas, con fuego. Y en los brazos amarraban ahí, hermanos, a los niños. Cuando ya las brasas encendían, comenzaba, hermanos, a ponerse roja la estatua, comenzaban, hermanos, a quemarse los niños que estaban amarrados, los sacrificios. Y habían, hermanos, unos sacerdotes que comenzaban a tocar tambores y esos sonidos ahogaban los gritos de los niños. Y eso era abominación para Dios, porque también los hacían caminar sobre el fuego a los niños. Eso era la ofrenda de que según exigían esos dioses. Y vemos de lo que Dios nos trata, hermanos, de apartar. Dios, hermanos, nunca te va a pedir un sacrificio un sacrificio de tortura, ni mucho menos un sacrificio, hermanos, de que sea así tan abominable. Dios nos aparta, hermanos, de esas idolatrías, de esas estatuas, de esas cosas, porque Él sabe de que detrás de esas estatuas y esas influencias hay demonios. Y puedes estarle rezando a tu estatua, a tu imagen, y puedes decir de que Dios te habló y en realidad fue un demonio que te habló. Porque detrás de este ocultismo se encuentran esas cosas. ¿Y qué era lo que influenciaba a este rey Acaz de que levantara, hermanos, más altares en los collados y que hiciese tantos sacrificios y que anduviese el pueblo mal? Demonios, eran demonios de que a él lo influenciaban, porque él adoraba a estatuas, imágenes y también hacía sacrificios. Y eso hacía, hermanos, de que este pueblo, hermanos, anduviera apartado delante de Dios. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Raisín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron. Hermanos, que marquemos y que tengamos en cuenta los nombres de estos reyes. El primero, hermano, se llamaba Raisín, era rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalía, era rey de Israel. Dice que estos dos reyes, subieron contra este rey Acaz, que querían, hermanos, destruirlo. Pero dice, hermanos, de que no pudieron vencerlo. Este rey Acaz no era ni por su fuerza, no por andar, hermanos, en la perseverancia, no era, hermanos, por ningún otro motivo de que este rey, hermanos, tuviera esa defensa. Fue debido a la promesa que el Señor le había hecho a David. Recordemos de que el Señor siempre nos cumple las promesas que nos hace. Vinieron los reyes, quisieron, hermanos, derrotar al rey Joacás. Defensas, hermanos, de que este rey tenía eran, hermanos, las suficientes como para detener, hermanos, a estos dos reyes, sino, hermanos, que era la promesa de que Dios le había hecho a David. Cuando, hermanos, el Señor ungió, hermanos, a Saúl, hermanos, era un hombre que Dios lo había ungido, y vemos de que cuando el Señor le manda a que vaya a destruir a un pueblo enemigo de Dios, y le dice que matara a todos y que, hermanos, dejara todo eso ahí. Saúl, hermanos, no hizo caso a lo que el Señor le mandó, sino que se trajo al ganado que estaba gordo y a las mujeres que tenían buen parecer. Y dice, hermanos, la palabra de que el Señor le quitó su misericordia. Vemos, hermanos, de que
Más adelante, cuando ya Saúl se había corrompido totalmente y David fue ungido, hermanos, como rey, David se humillaba delante del Señor. Y el Señor, hermanos, le hizo esta promesa: no te quitaré mi misericordia como la quité con Saúl. Que siempre tu descendencia va a tener misericordia. En la línea, hermanos, de estos reyes, Acaz iba agarrando de la promesa, aún siendo, hermanos, un mal rey, aún portándose, él agarró, hermanos, la promesa. Eso ahí se cumple, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, de que aún siendo malos nosotros, eso no significa, hermanos, de que nosotros dejemos de agarrar, hermanos, la bendición de que el Señor, hermanos, nos preparó, de que Él ya nos prometió. Ahí, hermanos, se cumple la promesa de que el Señor nos da. Y este rey, hermanos, estaba agarrando esa promesa. Dice, hermanos, que en aquel tiempo Rezín, rey de Siria, restituyó Elat a Siria. Dice en el versículo 7: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Por medio del profeta Isaías, hermanos, seriamente se le había aconsejado al pueblo de que no anduviese pidiendo ayuda, porque dice, hermanos, la palabra de que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Siempre, hermanos, la fe de por medio, que nosotros debemos estar en la práctica, confiando de que si tenemos algún problema, si algún enemigo está asediándonos, siempre nosotros, nuestra fe tiene que estar en que Jehová peleará por vosotros. Ese es, hermano, el mensaje de que Jehová nos da a nosotros, de que nosotros necesitamos poner la confianza en que Jesucristo, hermanos, va a darnos la victoria, de que siempre, hermanos, nuestra confianza tiene que estar en Él cuando estén nuestros enemigos y nos tiren, hermanos, saeta y venga como húmera y se les regrese a ellos. Pero, hermanos, es una gran equivocación cuando en nosotros, hermanos, no está el buscar al Señor para que Él nos defienda como escudo protector, sino buscar, hermanos, nuestra defensa con nuestras propias fuerzas. Es triste, hermanos, cuando nosotros estamos expuestos a muchas críticas, a familiares, a amigos, y nosotros venimos con nuestra propia boca a defendernos, a querer, hermanos, callarle la boca a la gente con nuestros palabreríos. Es triste, hermanos, de nosotros ser de esta manera, porque cuando vino Lot y se le apartó a Abraham porque quería tomar su camino, entonces Abraham, hermanos, oró por él. Cuando vino el rey Faraón y le quitó a Sara, a Abraham no fue, hermanos, motivo para que Abraham, hermanos, fuese enemigo de él, sino dice la palabra de que él intercedió, oró por él, oró por a Faraón, oró por Lot y también lo rescató a Lot. Y también, hermanos, intercedió. Entonces, cuando estén nuestras críticas, estén los enemigos, hermanos, tirando, hermanos, para nosotros, eso tiene que darnos, hermanos, motivos para orar por ellos, porque es una gran, hermanos, palabra de que Dios nos da. Pero las personas que son incrédulas, que no creen en el Señor, son como este rey. Dice que él envió embajadores a Tiglat, al rey de Asiria. Nosotros, hermanos, no tenemos que mandar a nadie a que nos resuelva los problemas. Confiaremos en el Señor y estaremos, hermanos, en el monte, ahí en nuestro lugar secreto,
y ahí vendrá mi socorro, vendrá de lo alto. Pero hay una diferencia, hermanos, entre este rey y un cristiano que en realidad, hermanos, espera el socorro en el Señor. Dice: y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey Asiria un presente. Y dice el versículo 9, y le atendió el rey Asiria. Ahí nomás, hermanos, le atendió porque le estaba dando plata, le estaba dando oro. Imagínense que la persona incrédula tiene que ir a pagar para que lo defiendan. ¿Ha visto eso en estos tiempos? De que hay personas de que pagan para recibir una defensa, para que otros vengan y lo defiendan, para que otros vayan a hacer el mal, pagando para que otros hermanos reciban el daño. Hay muchas cosas, hermanos, que se miran en estos tiempos, porque hay personas de que no vienen y te hacen el daño, sino que pagan para que vengan y te hagan el daño. Y hay personas de que gastan dinero para contratar, hermanos, y hacer su fechoría, porque son personas de que no están tranquilas hasta que te miran que el mal te llegó. Este rey tenía que andar pagando para que lo defendieran, para que él pudiese, hermanos, su confianza estaba en el dinero. Él sabía, hermanos, de que el dinero, hermanos, era un instrumento que él podía usarlo para poder, hermanos, hacer un golpe, para poder protegerse. Pero, hermanos, si el dinero, hermanos, es hermanos, un instrumento para fechoría, hermanos, ¿qué va a pasar, hermanos, cuando ese dinero ya no lo tenga? ¿Cómo vas a poderte defender? Porque el Señor es el dueño del oro y la plata. Hoy puedes tener y mañana que no tengas. Si siempre te has refugiado en el dinero para defenderte o para hacer el mal, cuando ya no tengas dinero, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a poder hacer el daño si ya no tienes? Este rey tenía esa posibilidad. Imagínense que este rey no nació pobre. Si hubiese nacido pobre y con esa mentalidad mala, dañina, ese corazón podrido, ¿cómo este rey hubiese, hermano, si hubiese defendido o hubiese hecho algún mal? Si este rey, hermanos, hubiese nacido pobre. Pero este rey nació en una posición de rey donde él tenía dinero, tenía plata. ¿Cómo este rey hubiese hecho tantas cosas? Hubiese sido difícil. Pero, hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermanos, de que el dinero, hermanos, puede cambiar nuestros pareceres, puede hacernos personas terribles. Pero a la misma vez, hermanos, el dinero es una fuente de bendición de que el Señor nos da para poder ser canales de bendición. Así que el corazón, hermanos, siempre tiene que estar en el Señor y no en el dinero. Y el dinero no es un arma, ni mucho menos, hermanos, podemos nosotros andar haciendo el mal con dinero, hermanos, sino que nosotros tenemos que perseverar. Nosotros, hermanos, los cristianos, no necesitamos, hermanos, andar pagando para defensa, ni mucho menos para andar haciendo el mal. Si podemos, bendecimos, y si, hermanos, si no tenemos, hermanos, le pedimos a Dios. Él es nuestro escudo, de quien temeré, aunque hayan, hermanos, un valle de sombra, y aunque estén todos en nuestra contra, nosotros confiaremos en el Señor. Él dice la Biblia que es varón de guerra. Él, hermanos, luchará por nosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Dice, hermanos, que y le atendió el rey de Asiria. Y subió el rey de Asiria contra Damasco. Y la tomó. Y transportó los moradores a Kir.
y mató a Raisín. Ahí mató al primer rey. Acaz fue al rey, y dice que quería encontrar a Tigla, al rey de Asiria, en Damasco. Y cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en la descripción, conforme a toda lechura, dice el versículo 11, Urías el sacerdote edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, y luego que vino el rey de Damasco y hubo visto el altar, se acercó el rey a él y sacrificó en él. Bueno, vamos a hacer, hermanos, un resumen de todo lo que estamos leyendo. Número 1, Joacás no tenía confianza en el altar que se asentaba delante del templo en Jerusalén. En ese templo, hermanos, de Jerusalén había un altar, el altar que era, hermanos, del Señor, que era diseñado conforme el Señor quería que fuera. Pero en ese altar, hermanos, se sacrificaba olor grato, incienso, se sacrificaba, hermanos, alabanza, aplauso, adoración, culto, y, hermanos, se sacrificaba, hermanos, la voluntad, que era que subía como olor grato al Señor. Pero a este altar a Joacás no le gustaba. Que dice, hermanos, la Biblia, que cuando él llegó a Damasco, él miró un altar, y ese altar dice que le gustó, y mandó a hacer un igualito allá en el templo, para él estar adorando ahí, estar haciendo sus cultos, sus adoraciones a los dioses paganos. Imagínense que a este rey le gustaba más la cultura y los dioses de los otros pueblos, y él dejaba por fuera las creencias y las tradiciones de su pueblo. Se olvidaba de su Dios, se olvidaba de sus tradiciones. Él, hermanos, andaba enamorado con las cosas del mundo. Punto 1. Punto 2. Confió más en el altar que vio en Damasco que en el altar de su Dios. Confió en otro altar, confió en otro rey, confió en otro Dios, confió de que había otra solución a sus problemas, de que sus posibilidades podían defenderlo. Número 4. Por medio del profeta Isaías, el Señor seriamente aconsejó que no deberían depender del rey de Asiria, otra desobediencia más, de buscar ayuda. Sin embargo, al estar el rey descarriado, llevaba la contraria a Dios. Punto número 5. Vemos que en el verso 12, el sacrificio al altar pagano, versículo 19, los demás hechos de Acaz que puso por obra no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acaz. Entonces aquí podemos darle sentido a este versículo 12. Por eso no habíamos regresado a Segunda de Reyes, capítulo 16.